Uno de los puntos más importantes que me pareció interesante de Creana fue cómo tú los llevaste de 100,000 usuarios a 4 millones de usuarios, ¿correcto? ¿Cómo gestionas cuando no todos están de acuerdo? Si tuvieras que reclutar a una persona o cuando reclutas a una persona, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué perfil buscas? ¿Cómo lo armarías, digamos? Bueno, primero quiero darte la bienvenida, Doc. Es nuestro primer episodio del podcast. Eh, pero quizás antes preguntarte cómo se pronuncia realmente tu nombre. Auke van Deutenkom. Ya, no me lo pones tan fácil. No. Pero vamos a decir Auk. Está bien, Auke nomás. Perfecto. Está bien. Súper. Entonces, quizás una de las preguntas que, entendiendo que eres holandés, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo llegas a Perú? Hace 10 años Ujú. llegué a Perú. Y como llegué, porque mi esposa hizo su maestría en Holanda. Y yo soy holandés. Entonces, la conocí en Holanda y hice su maestría. Yo estaba también estudiando, trabajando. Y después ella tuvo que regresar. Tenía una beca del NAFIC. Es una organización que beca a personas para estudiar afuera. Ajá. Y ahí decidí de empacar mochila y ir nomás. Wow. O sea, hace 10 años estás en Perú más o menos. Sí. ¿Y, y cómo llegas, digamos, a este momento? O sea, ¿cuál fue tu recorrido desde que llegas a Perú? ¿Cuál fue tu paso a paso profesional hasta este Ya, a punto? ver, entonces, bueno, ya yo soy Auke van Deutenkom, ¿no? Entonces, tengo 36 años, ya 10 años en Perú, ya casado con mi esposa Ujú. peruana que hizo su maestría en Holanda, Verónica. Ujú. Tenemos 3 hijos, Emma, Lucas y Amanda. Me gusta estar con mi familia, hacer parrilla, caja china, pichanga. También jugar tenis y pavo. Recientemente empecé a practicarlo, está chévere. Ver fútbol y Fórmula 1. Y ahí mi tema laboral es, pude trabajar en varios emprendimientos, 4 o 5 por ahí, ¿no? Inicié acá trabajando en un emprendimiento que se llama Cine Papaya. De hecho, estaba cerca Ajá. acá en Manuel Luis, atrás. Fue súper divertido aprendiendo cómo trabajan en un emprendimiento. Y luego, cuando tuve su exit, me fui a Creana como Head of Growth, responsable del crecimiento ahí. 2020, por ahí, cuando ya teníamos la pandemia y con mis 2 hijos en entonces vi que estaba sufriendo por ahí, ¿no? Ajá. De que no podía salir y en Holanda todo estaba abierto, entonces decidimos de regresar a Holanda. Ahí trabajé en un corporate startup que era una software de tecnología legal, Ujú. ¿no? De poder predecir la oportunidad de poder ganar un disputo, digamos. Ajá. Entonces con AI y todo eso que hoy día ya todos hablan de eso, pero era como 2020, que era no tan hablado como hoy. Regresamos a Perú en 2021, creo que me quedé 3, 4, 5 meses en Holanda y después regresamos por un cumpleaños de mi suegra y ahí decidimos de quedarnos otra vez y ahí me fui a trabajar en Listo Pro. Ahí hicimos un exit a la competencia brasilera. Era como una plataforma como si fuera un Tinder de trabajo, talento Ajá. digital, hace match con empresas que buscan talento tecnológico. De acuerdo. Revelo, la competencia lo compró y en Udox trabaja también, ¿no? Un año para ahí, invertir en varios emprendimientos, uno de ellos también, ayudarles a hacer crecer. Vamos a tratar de hacer un recorrido, digamos, por lo más resaltante a nivel de casos de éxito, para poder descubrir un poco cuáles han sido las buenas prácticas que has tenido y que obviamente les sirva a toda la audiencia para que puedan también tratar de replicar Ya. o abrir perspectiva, ¿no? Entonces, antes de eso sí me gustaría quizás preguntarte si durante tu carrera tuviste alguna persona o experiencia que marcó tu carrera en general. Sí, creo que cuando yo trabajaba en Holanda, Ajá. era un corporate súper grande, súper antiguo que tenía 75 años en el mercado ya, Ujú. tenía retos de transformación digital. Ujú. Yo siempre vengo trabajando, he hecho todo, he hecho como dejar los diarios en la casa y no las con bicicleta, ¿no? Entonces Ujú. jóvenes pueden hacer esto, folletos, hay todo el tipo de trabajos. En esta organización pude conocer varias personas que estaban en cargos altos o me daba la impresión de que quisiera hacer el camino corporate, ¿no? Ajá. Me gustaba Ajá. y ahí pude conocer, creo que en 7 años, varias áreas, ¿no? El equipo de ventas, ¿no? Manejar un call center, un equipo. Luego me fue a un área de data, ¿no? Ahí
pude conocer un genio de data que realmente no tenía las mejores habilidades de comunicación, pero era un crack en lo que hace. Pudimos hacer cosas súper interesantes, pude aprender mucho de data él. Luego me fue a un área de marketing digital o equipo de marketing, pero más enfocado en digital. Entonces, cada área o cada rol que pude tener, siempre trataba de acercarme a las personas donde pude aprender de ellos. Okay. Y a la par obtener recursos para poder aprender cosas, ¿no? Recursos como digital, ¿no? YouTube o lugares donde podía aprender o leer o ver de ciertas personas, ¿no? Súper. De hecho, ahí imagino que captaste como una mirada más holística, ¿no? No solamente desde el digital, sino desde ventas, operaciones y otras áreas. Correcto, sí, no, de hecho, en este tiempo también trabajaba en esta organización. Hice un proyecto con mi hermano. Ajá. Que se llama, traducido a español, dormir y ganar plata, ¿no? Okay. Pero es un dicho en holandés que es muy famoso de hacer nada y cobrar, ¿no? Entonces, creo que tenía 17 años y mi hermano 19, por ahí, estábamos ahí una noche en la casa de ¿qué vamos a hacer, no? Hablando como hermanos, ¿no? ¿Qué inventamos? ¿Qué inventamos? ¿Qué hacemos? ¿No? Y dice, bueno, ¿cómo hacemos de dormir y ganar plata? Dijo, bueno, ya métete en tu cama, pongo un cámara, ¿no? Te grabamos y pones una página web. Y en esta época era el $1millionpage.com, un chico que vendió su página web. Ajá. Con píxeles y cada píxel $1. Sí, y millón de píxeles y se levantaba $1 millón. Y la verdad, nos reímos mucho, aprendimos un montón y en 2 meses, 3 meses aprendí mucho más que un estudio completo en un Bachelor de Business Administration, ¿no? Bueno, cuando emprendes y te enfrentas a un montón de retos, claro, ¿no? Ves operaciones, gestión de personas, finanzas, comercial, de todo, ¿sabes? Como una mini maestría, por así decirlo. Vamos a entrar a uno de los puntos quizás más importantes dentro de todos los que vamos a tocar, que es el caso de éxito más resaltante que has tenido. Leí un poco tu historia también y uno de los puntos que me llamaron mucho la atención fue el éxito que lograste en el crecimiento de Creana, una de las mejores startups en Perú. Sí, bueno, si veo como casos, creo que todos son éxitos, ¿no? El Creana es el más famoso. Y creo que el éxito es en el equipo adecuado y asegurar que el equipo pueda crecer y estar alineados y hacer que puedan lograr sus objetivos. ¿Cómo, digamos, veamos desde el punto de partida de cómo inicia este reto que llega a ti, ¿no? De Creana, por ejemplo. ¿Cómo es que llega a ti y quizás cómo te sentiste cuando te ofrecieron la oportunidad? Yo siempre me gusta ayudar a personas, ¿no? Entonces, cuando Creana, creo que estaba en Guaira, es una incubadora de Telefónica. Bueno, Cine Papaya tuvo ya su exit, su venta a Fandango, Comcast, NBC Universal. Entonces hay una reflexión, ¿no? De, ok, ¿ahora qué? ¿Me quedo o me gusta otras oportunidades? Entonces, cuando hay una posible venta o un acquisition, hay muchos caminos que pueden ir, ¿no? Entonces, no voy a tocar todos los detalles, pero me di cuenta que ni bien ya estaba ayudando a otros emprendedores y hacer los cafecitos, ¿no? Y que conocer networking, ¿no? Y ahí pude conocer a los fundadores de Creana, ¿no? Los conociste con un café, o sea, como full networking. Claro, networking, me pasaron por LinkedIn. Yo siempre súper abierto a ayudar. ¿Ellos te escribieron o tú les escribiste? No, me escribieron a mí. Para ayudarles un poquito, ¿no? Porque Cine Papaya en esta época era como el exit muy claro, entonces resaltantes en todos estaban mirando a ellos y yo trabajaba ahí, entonces por ahí trataba de guiar o brindar un poco de mi experiencia, cómo guiar a cualquier tipo de emprendedor. Claro. Y bien fue Creana, pero he hablado con docenas de empresas más, ¿no? De emprendimientos. Entonces ellos se tomaron un café, conversaron y te ofrecieron la oportunidad. Bueno, yo soy más de la metodología, yo me gusta ayudar, ¿no? Yeah. Y a ver, ahí te vas dando cuenta que si es una persona que tiene los mismos valores que tú, la forma de trabajo, la forma que
que cuestiona, etcétera, etcétera, y nos caímos bien. Y después tuve la entrevista larga con el cofundador, que fue también súper gracioso. ¿Te hizo alguna pregunta quizás complicada que te costó responder? Bueno, yo me recuerdo que he participado en muchas entrevistas, ¿no? en mi vida laboral, pero yo me recuerdo muy bien con Fico tener esta sesión fue un día creo que una fiesta, no sé, donde nadie trabajaba y alquilaban un coworking. Y ahí me fue, porque creo que estaban en remodelación de la oficina que ya acaban de alquilar y todo eso. Entonces me fue a conocerlo y creo que hablamos 1 hora y media, si no 2 horas, él sacando su lista de consultas y cada consulta, ¿no? Y documentando todas las respuestas. Fue como una buena entrevista, sí. Súper. Sí. Cuando te ofrecen esta oportunidad, o cuando empiezas en esta oportunidad quizás, y con el reto que se presentaba quizás en ese momento en Creana, ¿te sentiste capaz? ¿Dudaste? He escuchado mucho del síndrome del impostor, que es natural en muchas personas. ¿Tuviste quizás algún miedo? Siempre hay miedo, ¿no? Es como, ya, ahora voy a liderar un equipo, voy a armar un equipo, voy a ser responsable de él, ¿no? Ni bien en Cine Papaya también tiene ciertas responsabilidades, pero ya, ya estaba todo encaminado. Acá es como ya, ya está traccionando y ahora vamos a hacerlo crecer más. Claro. Y yo tener un papel importante en la estrategia, ejecución y construcción de ello. Entonces, obviamente es como un desafío. Creo que los valores, y si hablas de educación es lo más lindo, entonces, ni bien tienes ese sentimiento de tal vez no lo voy a hacer bien o no estoy la persona adecuada, buscar los recursos que te permiten aprender cosas que tal vez no has hecho antes. Claro. Obviamente tuve momentos donde sentí que ya facilito o ya lo podemos hacer, pero luego encuentras que aprendí ahí también a la primera de que lo que funciona en un emprendimiento no funciona en otra. Y cómo vas a calibrar esto y hacer las cuestiones adecuadas para que armas esta estructura adecuada, ¿no? ¿Cómo fue el día 1? O sea, llegaste y ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Recuerdas algo? ¿Qué encontraste quizás? Conocer el equipo, ¿no? Y el día 1 creo que ya se inició antes del día 1, ¿no? Porque cuando ya se una a una empresa, yo quisiera entender bien quién es el equipo, quién son los fundadores, cómo es el equipo donde vamos a trabajar. Pude conocer varias personas del equipo también. Y el día 1 es conocer a las personas, ¿no? Entrevistas, ¿no? Hablar tal vez con un par de estudiantes también, ¿no? Es como esta información que ya se ha brindado, ¿no? Antes, y luego ya poner en plan en ejecución, ¿no? De cómo creo que ahí era más cómo puedo brindar el valor más rápido posible. Tal vez fue todavía no tan estratégico, pero más táctico y hacer cosas que pueden tener un impacto rápido para luego ya ir un poco más al nuevo pensamiento y estratégico, que ahí fue un reto total que tuve que aprender, ¿no? ¿Cuál fue? Cuéntanos un poquito más de ese reto, quizás después que ingresaste, ¿cuál fue el primer reto que llegó a ti y que empezaste a tratar de superar? Yo creo que el reto cuando alguien tiene, en inglés dice un individual contributor, que sabe hacer las cosas o que tiene un perfil multivariado, ¿no? Como el T-shape, estás ejecutando, ¿no? Estás haciendo las cosas y luego es cómo logras que generas un equipo o delegas y a la vez ejecutas, ¿no? Sin que se siente que hay micromanagement o micromanagement, que se está muy encima, ¿no? Entonces, creo que el reto ahí tuve que evolucionar en mi forma de trabajo, tuve que aprender cómo liderar equipos, cómo comunicar mejor, ¿no? Sobre todo escribir en español. Mi español escrito, sí es español, está holandés o inglés, estoy casi con dislexia, entonces cuando escribo a veces tengo que tomar el tiempo para escribir bien, para que me entiendan. Entonces debo estar súper consciente de esto. Y en el tiempo ya ha mejorado mucho y ya hasta escribir un libro. Entonces ya ese es el miedo que vence, ¿no? De lanzar nomás y ejecutar. Uno de los puntos más importantes que me pareció interesante de Creana fue cómo tú los llevaste de 100.000 usuarios a 4 millones de usuarios, ¿correcto? Sí, entonces
estudiantes, ¿no? Primero fue un reto, pero también súper interesante, porque al final, si pones tu estudiante central en el desarrollo de más cursos, ¿no? Entonces, el reto era cómo identificamos los cursos que se necesitan, cómo logramos que generamos el impacto que realmente queremos, porque si estudias, y luego el tesis es que si estudias ya obtengas habilidades que puedes aplicar directamente y por ende puedes ser un mejor profesional. Claro. ¿No? Si todas esas métricas son bien, o bien automáticamente generas un uso adicional, ¿no? Porque aprendió algo, pudo aplicar, en este entonces era la plataforma para los creativos, entonces si quieres editar vídeos o hacer un podcast, ¿no? En este entonces no existía el podcast, pero ponte el ejemplo, puedes encontrar los vídeos o los cursos y aprender desde cero hasta avanzado, ¿no? Entonces... O sea, no solamente fue una estrategia de captación o de canales, sino fue también un tema de mejorar el producto. Cuando yo pienso en growth es entender todas esas palancas de cómo aseguras de que obviamente traes nuevos estudiantes, en este caso, cómo mantengas los estudiantes activos, cómo aseguras que monetizas a estos estudiantes. Sí. Porque si monetizas y no vuelvan, sí, por supuesto, tienes este desafío de siempre, ¿no? Como si fueras una balde con agua. Exacto, ¿no? que caen... se cae todo el agua por los huecos y tapamos esos huecos, ¿no? Claro, de hecho uno de los puntos que Reforge, de hecho refuerza en Grow es retención, ¿no? Correcto. Entonces entiendo que trabajaron ese punto. ¿Qué otro reto importante y qué acciones tácticas implementaron en el camino? Ya, entonces inicialmente teníamos cursos de 20 a 30 horas. Ajá. Porque la gente que compraban pensaban que tenía que gastar $19, $20. Ajá. Entonces tiene que tener una buena cantidad de horas para aprender. Ajá. Ah, ok. ¿No? Yeah. Luego, en el tiempo, se fue cambiando hacia, tiene que ser más eficiente. Entonces, cuando salí de Creana, teníamos el mismo tipo de curso, pero no de 25 horas, pero en 2 horas y media o 4 horas. Claro. Entonces, la aplicabilidad de ello. Entonces, iniciamos con cursos muy largos, luego empezamos a traer más profesores. Creo que iniciamos a grabar los cursos en nuestras propias oficinas. Y después, cuando estaban ahí, también pensamos, si están aplicando, ¿cómo podemos asegurar que, y bien, vamos a vender un curso de pago, ¿cómo podemos asegurar que esta persona que tiene, o puede ser el Messi de diseño, ¿no? ¿Cómo podemos asegurar que aprovechamos que puedan aprender una habilidad, ¿cómo se llama este profesor, digamos, que tiene una trayectoria, pero en 30 minutos? Entonces, grabamos cursos gratuitos de 30 minutos, donde todo este nicho puede aprender algo. Luego nos apalancamos a las comunidades donde toda esta gente se mueve. Hacemos acuerdos de referidos con estos lugares para que cuando brindan estas soluciones, como acá puedes aprender estas habilidades que justamente la comunidad está hablando. Sí. ¿No? Y hablo de un Grafica.info, creo que se llama, una comunidad española que está súper penetrada en diseño gráfico y todo este creatividad. Y luego en Facebook, comunidades en estos años funcionaban muy bien, ¿no? Hacer esos acuerdos para luego ya, cuando entran esos estudiantes que usan algo gratis, que aprenden, que tienen una buena experiencia, ¿no? Si el curso es gratis y no funciona bien, obviamente tiene que tener un buen enganche y que buena calidad. Y luego ya ver la forma como aumentar este valor de estudiante que inicia a comprar cursos. Claro. Entonces tienes otros canales de email marketing, remarketing, ¿no? Paid advertisements para que cuando ya están, ya que cuando piensen en algo relacionado a la educación que está de acuerdo a los tipos de cursos que tenemos, que al menos ya sabe que nosotros estamos. Claro, una de las cosas que mencionan en Grow es cómo tú ayudas a que el usuario experimente por primera vez esa propuesta de valor, ¿no? ¿Cómo lo llevas al momento wow de la forma más sencilla posible para que a partir de ahí ya empieces a generar un proceso de retención? Correcto. Entonces, entiendo que ustedes hicieron algo similar. O sea, le dieron un programa, accesos gratis, una prueba, y luego después de eso ya empezaron a usar tácticas de retención para que el usuario se convierta en un cliente fiel a largo plazo. Correcto. Quizás, ¿qué estrategia descubriste, qué táctica probaste que pensaste quizás que no funcionaría y que te sorprendió? ¿Hubo algo de eso? Sí, siempre, ¿no? Y
no fueron mis ideas, ¿no? Sí. Lo bonito es que el equipo, Ajá, si le das este desafío de cómo encontrar este nuevo mover la aguja, ¿no? ajá, Si logras, el equipo es súper creativo, ¿no? Entonces, además Creana en esta época es súper creativo. Entonces, trabajas con personas muy diversas, con equipos multidisciplinarios. ujú, Y yo me recordaba que un ejemplo, ¿no? sí, Que iniciamos, porque ni bien iniciamos con cursos de compra, ¿no? sí, Certificaciones y todo eso, luego sí, se fue pivoteando un poco a membresías, ¿no? sí, Luego se fue a B2B, ujú, así pero es, de membresías son tickets más altos sí, cuando compras, entonces hay un costo de acquisition sí, más alto en potencial que puedes tener para atraer a esos clientes. exacto, Entonces puedes usar canales de un poco más costosos, digamos, ¿no? sí, Entonces, cierto, en este caso empezamos, porque hay Open English y todo esto que tenía su forma de call center, ¿no? ajá, Entonces, sí. el equipo vino con el idea y lo lanzamos nomás y fue súper bonito y después ya, O sea, la idea de convertirse o de tener un call center, de empezar a llamar para poder, correcto, sí. wow, Call center en generar leads de calidad para que luego lo vendamos un plan de un ajá, año para que puedan seguir aprendiendo, porque la misión o la visión es estar en el ciclo de aprendizaje de ser humano. Si esta es la misión, no es un curso, es toda la vida hasta que jubiles, ¿me entiendes? Entonces, también con un buen misión, visión, valores y propósito te hace más espacio en forma de pivotear tu negocio. dentro de tu experiencia liderando este equipo, haciendo crecer esta startup, ¿cuál crees que es quizás la acción que probablemente muchos pasan por alto, pero que para ti puede generar un gran impacto? Yo creo que tener equipos multidisciplinarios con habilidades complementarias. Esencial, ¿no? Si armas un equipo no necesitas todos los Messi o Cristiano Ronaldo. Necesitas un mediocampo, necesitas un defensa y necesitas un arquero. Y si Messi no le gusta hacer la defensa, no vamos a obligar a Messi que se va a aprender a jugar defensa. Vamos a asegurar cómo Messi puede liquidar sus goles mejor, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo armas el equipo para que se siente cómodo, que se trabajan juntos, se apoyen en momentos donde se necesita y que tiene claro qué hacer en qué momento y cómo levantar la mano cuando necesitan ayuda? Excelente. Y sobre esto de equipo, que ahora que lo mencionas, en este proceso de liderar un crecimiento, ¿cómo fue liderar al equipo? Digamos, ¿qué retos te enfrentaste? Bueno, yo creo que opino que si hago la reflexión, pude ser tal vez el mejor líder, ¿no? Ujú, Pero ya fue uno de mis profesiones primeros de liderar, ¿no? Ni bien lideraba en Cine Papaya. ujú, Cuando ya vas a alta velocidad, a veces tomas decisiones por otras personas que tal vez no debes tomar para ajá, quitarse los aprendizajes. Cuando me di cuenta de ello y justamente lo que te acabo de decir, cómo hacer esto, fue cuando el equipo de recursos humanos se creció y pude aprender de cómo gestionarlo, me daban pautas, y me fue ver un poco más de cómo hacer estas cosas, no ser, o ser más dueño de este proceso, no tanto de necesito apoyo de HR para que me ayuden, no es cómo es y cómo logro que la gente sea mejor. Eh, Creo que es un desafío súper grande y obviamente manejar stakeholders, ¿no? Ni bien si llegas a los objetivos todos estamos felices, pero si hay momentos duros como en cualquier tipo de emprendimiento, ¿cómo ujú. proteges a tu gente para que cuando te botan todas las cosas encima de ti, que tu equipo está a salvo, digamos, Ujú. para que tú absorbes todo este feedback, para que luego el equipo ya puedan seguir avanzando, mantenerlos enfocados? ¿Tienes algún ejemplo quizás más específico de algo que pasó que para ti fue un reto, pero que lo lograste superar? Quizás puede ser un problema de alineamiento, un problema quizás de micromanagement o algo similar que te haya sucedido en esa experiencia. Yo creo que si cuando tienes las personas adecuadas en los lugares adecuados y Ujú, la alineas de forma adecuada, ujú, es brindarles los recursos para que ellos puedan ejecutar. ujú. Tal vez en este momento también tenía este enfoque. Yo creo que
o lo puedes ver en los NPS de liderazgo y todo eso, todo bien. Pero como hacer crecer un negocio no es una persona, es todo un equipo. Claro. ¿No? Y cómo aseguras que tu equipo está alineado con los otros equipos. ¿Cómo gestionas la parte de que, no sé si en algún momento te pasó, cuando no todos están de acuerdo y tienen que llegar quizás a una decisión? Bueno, pasa, ¿no? Pasa. Y ahí es explicar, depende, ¿no? Depende. Primero tengo el tiempo para explicar el por qué lo estamos haciendo, ¿no? Porque al final, si no están de acuerdo, tal vez no tienen la perspectiva que yo tengo como líder, entonces trato de explicarlo. Claro. Luego, si hay argumentos, le pongo en la mesa de si son válidos o no, y tratamos de encontrar una solución que todo se siente acuerdo a ello. Pero hay momentos también donde es como, ok, ese es. Eso es, claro. Ejecuta. Claro. Y otro momento hablamos. Claro. Es como confía en mí. Exacto, es lo que iba a decir, exactamente. Es como que confía en mí, que busco siempre los objetivos más grandes, ¿no? Que probablemente, claro, digamos, como líderes a veces se tiene un entendimiento de muchas variables que impactan, ¿verdad? Que quizás los chicos que están en la operación diaria no ven todavía esa perspectiva en general. Y justo ahí entra lo que mencionas, claro, explicarle para poder negociar qué es la mejor solución, pero en muchos de los casos es confía en mí, soy la persona que está guiando esto. Esa carta no puedes jugar siempre. No, por supuesto. ¿No? Un par de veces. Claro, y, excepcionalmente. Y cuando preguntan por qué, es nunca decir, o me ha pasado que varias personas de mi equipo dicen, porque Jesús me dijo. ¿No? Tienes que explicar el por qué, ¿me entiendes? Claro. El momento cuando dice, porque Jesús me dijo, es como, acá hay un problema. Sí. ¿No? Hay un desafío, porque si todavía no estoy convencido y le dijo que ya, Jesús le dijo, entonces ya lo hago, ¿no? Es como el cuestionamiento, entendimiento y explica el por qué, ¿no? Sí, coincido totalmente. En este proceso de liderar, ¿cuáles consideras que podrían ser, no sé, los 3, 5 aprendizajes más resaltantes que tuviste? Uno es asegurar que puedes estar en el negocio, o en inglés dice on the business y in the business, ¿no? Entonces, trabajar en el negocio, pero también sobre el negocio, ¿no? Entonces, tiene que poder hacer distintos tipos de lentes para poder ayudar en momentos donde el equipo te necesitan, donde hay esas necesidades o piedras, a la vez pensar un poco más hacia adelante. Creo que el aprendizaje más grande era como cuando el equipo va creciendo vas a formalizar roles, entonces ya no haces de todo un poco, ya está más estructurado. ¿Cómo logras que ellos tienen este alineamiento para que ya luego ya puedes ir un poco más adelante y ejecutar también en ciertos proyectos donde está? Claro. Es el aprendizaje que tuve ahí. Luego es 2, cómo liderar, ¿no? Construir tu forma de liderazgo, ¿no? Lo que a mí funciona no funciona a ti. Claro. Cuando yo estoy muy bien en ciertas habilidades y ejecutando, ¿cómo logro que ni bien sigo ejecutando, pero también ayudo a que las personas puedan ejecutar mejor? Y que ellos son los campeones. Claro, ¿cómo les das herramientas y cómo los guías, ¿no? Que ejecuten mejor? Creo que son los 2 puntos que me llevan ahí, ¿no? De cómo hacerlo. Y obviamente en el tiempo ya vas a aprender cómo documentar mejor, cómo comunicar mejor, cómo enfocar mejor, stakeholder management, etcétera, etcétera. Súper. En esta línea de crecimiento de equipo, ¿cuáles han sido, digamos, las buenas prácticas o los hábitos que tú tienes cuando lideras un equipo? Por ejemplo, todos los días, al arrancar el día, sesión de alineamiento quizás, o daily, o cada cierto tiempo. ¿Qué hábitos acá tienes? Hablas un poco más de las ceremonias, ¿no? Sí, ya. Exacto. Bueno, a mí, tienes esos dailies que depende de cómo funciona el equipo, ¿no? En que estás en equipos multidisciplinarios o squads, o estás manejando un equipo de marketing. Entonces depende mucho cómo es el setup del negocio. Claro. En tu caso, por ejemplo, ¿cómo lo has manejado? ¿Cómo sueles manejarlo? Bueno, me gustaría tener equipos multidisciplinarios enfocados en ciertas métricas de negocio que son importantes para poder enfocar el equipo. Entonces, sí, hay un daily. Puede ser por una herramienta que permite que te puedes, en el Slack, en el canal ya, tener la información que hice ayer, que voy a hacer hoy y que fueron mensajes importantes, algo así, ¿no? Con enlaces a las herramientas que usas para organizar el equipo. Luego,
se conectan 15 minutos, se hablan, ¿no? Se pueden quitar los blockers, ¿no? Porque en esos momentos haces comments en las conversaciones de Slack, ¿no? De lo que alguien está haciendo, etcétera, etcétera. Luego, un alineamiento semanal, ¿no? El weekly alignment, ¿no? Lunes en la mañana con el equipo, depende qué tan grande es el equipo, cómo es, buena documentación, buen formato, y luego ya tener 30 minutos de alineamiento de varias personas, y luego ya avanzar nomás. Luego tienes tengo un documento que me permitía del weekly retro personal, donde documento ciertas cosas personalmente, pero también las personas que reportan directamente a mí, para que, ni bien tengo mis one-on-ones, ¿no? Lo más importante es que hay este registro de qué hice esta semana, qué me puse feliz, qué fueron mis aprendizajes, qué no me gustó y qué es el enfoque para la siguiente semana, ¿no? Interesante. Y luego ya yo puedo poner mensajes o tiene claro si hay algo que está fuera del daily o importante, que mi puerta digital siempre está abierto, ¿no? Que puedan decir, oye, aunque necesito 5 minutos o el tiempo que necesita para desbloquear ciertas cosas. Pero esto permite también que las personas puedan reflexionar por escrito. Tenemos esto por escrito y en muchos casos es que enchufa en el alineamiento de la siguiente semana. Claro. Con las prioridades que ellos tienen. Entonces estás validando cómo ellos están priorizando su trabajo para lograr sus objetivos. Y hay más cosas que hago, ¿no? Claro. Y dentro de este proceso de gestión de equipos, ¿qué herramientas te han servido más para la gestión? Estoy hablando un poco de la gestión de ellos. Por ejemplo, hay Monday, está Basecamp, está Notion. Notion, sí. Ya, ¿Cuál es la que más te sirve? Hace años atrás iniciamos con Trello. Trello, creo que claro, claro. Trello. Y luego ya cuando otros, tú ya mencionaste varios, depende cómo trabaja el equipo, ¿no? Si el equipo producto o tecnología tiene su propia herramientas, tratas de identificar cómo enchufar el forma de trabajo. Creo que la herramienta no es el objetivo, va más el cómo vas a gestionarlo y cómo generas este hábito para que todo se comprometa a ello, ¿no? Nosotros entendemos, digamos, que el crecimiento no solamente va desde el crecimiento de las empresas, no solo también crecimiento de equipos, sino cómo uno crece en el proceso. ¿Cómo dirías que ha sido tu crecimiento? O sea, ¿cómo eres ahora gracias a todo el crecimiento que has tenido? Yo creo que... buena pregunta. Siempre ser curioso, ¿no? Reflexionando, ver todo como aprendizaje, tener transparencia en cuando no sale bien y qué aprendiste de ello. Siempre hay aprendizajes. Sí. Y creo que es lo más importante. Y luego ya, cuando eres muy joven o que recientemente estás saliendo de la universidad, probar lo que te gusta, porque te estás formando con algo, sales de la universidad con un objetivo, pero luego tienes que trabajar 120.000 horas en tu vida. Entonces, si ya pones esto en contexto, mejor lo disfrutas, ¿no? Entonces, vas como probando lo que te gusta y luego te vas especializando, ¿no? Claro, total. Si tuvieras la posibilidad, oportunidad quizás, de regresar al día 1 que tomaste el reto de Creana, por ejemplo, ¿qué harías diferente en el proceso? Yo creo que mejor stakeholder management. Si tuviéramos todas las herramientas que hoy día tenemos, ya obviamente ya en este entonces no hablamos de modelos de growth y todo eso y naturalmente ya estamos optimizando ciertas cosas como con el fundamento financiero, pero hay otro approach que hoy día puedes hacer con las tecnologías que hay hoy que antes no había, ¿no? Entonces usar la tecnología de hoy para ser más eficiente e inteligente en optimizando recursos y objetivos, ¿no? Súper, perfecto. Me gustaría ahora hablar un poco de tu libro, Domina las claves del Grow. Está por si quieren verlo y comprarlo. También está en Amazon, creo, ¿no? Está en Kindle, sí. Y para Perú, por interno, por LinkedIn, por ahí, no sé, me escriben y ahí tengo todavía un par de libros que se quedan ahí, porque ya la tiraje ya casi se fue. Va bien, entonces. ¿Qué te inspiró a escribir un libro? ¿Cómo nace esta idea? Como mencioné,
antes en la conversación que me gusta ayudar a la gente, ¿no? Entonces siempre cuando me buscan tengo tiempo para hablar o trato de tener tiempo, pero había momentos que ya no tenía tiempo a ayudar. Y ese resultó en un evento que es el Next Step, creo que se llama en la comunidad. Y ahí hice una charla donde justo trataba de explicar cómo es el modelo de cómo logré o cómo pude hacer crecer estar en emprendimientos exitosos. Claro. Y ahí trataba de bajarlo a 10 fundamentos, ¿no? Entonces, lo mostré. Día después mi LinkedIn estaba lleno con muchas consultas. Y dije, no tengo tiempo para hablar con todos, entonces mejor voy a decir, no se preocupe, lo voy a documentar y te aviso dónde está para que puedas leer, ¿no? Excelente. Y ahí empecé a documentar, creo que 6 meses por ahí, 6, 7 meses. ¿Qué tan difícil es? Las personas que han hecho su tesis, primero es como una frustración de cómo iniciar, pero cuando ya tienes claro qué hacer, llegas en este racha y que no quieres parar, ¿me entiendes? Es como, ya, y a esos un par de buenos momentos cuando estás en un buen racha, y obviamente es hábito, ¿no? Que son los momentos cuando escribes. ¿Cuántas horas le dedicabas diario, más o menos? Yo estaba más en rachas, ¿no? Era como ya tenía 3 hijos, ¿no? Entonces esta familia, full-time job, trabaja full-time, entonces tuve que encontrar esos momentos donde hay espacio para que pueda escribir, ¿no? Entonces, en la noche, o me despierto temprano y todos están durmiendo, ¿no? Es como encuentro esos momentos para justamente aprovechar este pensamiento, porque es reflexión constante y luego tenía el desafío como quitar cosas, claro, o cambiar cosas, ¿no? Y de hecho, posiblemente ya existen 11 o 12 fundamentos, ¿me entiendes? Entonces ya se ha cambiado un poco mi perspectiva también, ¿no? Bueno, pero 6 meses rápido, ¿no? 6 sí. meses es bastante sí, tenía rápido. objetivo de cerrarlo terminando el año y al final lo lancé en febrero, creo, 2 meses más después. Háblame de los 10 fundamentos. ¿Cómo se componen? ¿A partir de qué empiezas a desglosar que son 10 y por qué los que mencionas en el libro? Lo que pasa mucho es cuando hablamos de growth, tratamos de hablar de tácticas o estrategias sin entender el fundamento del negocio. Así es. Entonces, para mí, con el background también de mi universidad como Business Administration, es súper importante entender todo el parte de negocio para que luego ya puedas usar los canales adecuados. Entonces, son 10 fundamentos. Tienes la misión, visión y valores de la empresa, tienes la data y reportes, tienes pruebas y aprendizaje continua, tienes personas, tienes departamentos y estructuras, tenemos fundamento financiero, tenemos el fundamento tecnológico, tenemos el fundamento growth y objetivos corto y largo plazo, tenemos el fundamento clientes y competencia y la última operaciones. Entonces, cada fundamento tiene su nivel de 1 a 8, 9 y depende la respuesta, ya sabemos qué hacer, ¿no? Y depende del estado de negocio, ya sabemos, o al menos luego con un buen cantidad de consultas puedo poner en contexto cómo es el estado del negocio, claro, para luego ya generar estrategias y tácticas que te permiten hacer crecimiento sostenible. Claro, de eso me percaté en el libro, que es una suerte de diagnóstico en qué nivel te encuentras, para que sobre eso tú puedas usar ciertas acciones que van a generar un impacto. Claro, entonces te generas un framework o forma de cuestionamiento de cómo ir al siguiente nivel. Y trataba de ponerlo en este libro, si estás en nivel 3, ¿qué hacer para ir a nivel 4? Claro. ¿No? Y obviamente es un libro, entonces no sale todo perfecto. Y ahí tengo otros servicios como un bootcamp o consultoría, una evaluación de growth para que apoyo en ponerlo en contexto y darles accionables para que puedan implementar. Claro, digamos que esta es la base inicial para que vayan a entender un poco más a profundidad los fundamentos. Y luego entiendo que también tienes bootcamps de Grow, ¿verdad? Claro. Que también, como mencionas, has trabajado en consultorías para empresas. Dentro del bootcamp, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Qué descubriste? Quizás, ¿qué es lo que ves que te sorprende más? ¿O los retos que enfrentan estos negocios? ¿O los errores incluso que suelen ser un patrón? Lo que veo es que hay mucho talento que ya han ido, como tú mencionaste, Reforge, que es un lugar en Estados Unidos donde puedes aprender de producto, growth, marketing y todo eso. Sí. Tienen los roles ya que quisieran tener. Claro. Y luego
tiene el desafío cómo aplicar a la Claro. realidad, Tal cual. ¿no? Entonces, el primer paso es el bootcamp. Son grupos chiquitos Ujú, donde hay esta evaluación, ujú, de donde tú puedes hacer la evaluación que luego entrego un reporte para identificar qué es el estado actual del negocio y desde tu punto de vista y qué hay que trabajar. ujú. Luego hay 6 clases de 1 hora grupal donde tocamos esos 10 fundamentos y luego tenemos coaching 1 a 1, Ajá. donde yo te apoyo en las cosas que levantamos en la evaluación. Ujú. Entonces, el primero que levanto es personas que tienen el rol o que tienen el conocimiento, pero no tienen el poder de aplicar lo que tiene en su caja de herramientas, ¿no? Ajá. 2 es pensar que growth es solo acquisition y que no es retention. Claro. O hay muchas más cosas que están ahí. Por supuesto. Y Y sobre todo pensar que Grow son hacks, ¿no? sí. Sí. No, No son hacks. me duele. A mí cuando también, escucho claro. esto y growth son formas de trabajo, formas de cuestionamientos para luego ya generar un crecimiento sostenible. Hay Reforge, hay otros lugares donde puedes tener la mejor teoría posible. En caso que no logras aplicar o quieres aplicarlo. Claro, sí, yo estuve 2 años en Forge y tienes muchísima información, mucha teoría, también tienes ciertos frameworks, pero lo que me parece interesante que tú llevas en el bootcamp es cómo lo aplican, ¿no? Cómo lo llevan, digamos, a la expresión aplicable para cada Tenía el mismo negocio. desafío. Yo he estado en Reforge también hace años atrás, Ajá. ¿no? Donde tienes que postular para entrar. Sí, claro. Justo le voy a entrar. Y aprendí y después quería hablar del modelo de growth en bucles y todo eso y me miraban como estás hablando chino. Claro. ¿No? Ya, aplícalo. Entonces y cómo comunicarlo, stakeholder management. Entonces hay muchas cosas que a veces olvidamos cuando tenemos esos roles, ¿no? Sí. De cómo comunicarlo, cómo hacer que todas las partes interesadas están alineadas, que tenemos claridad de dónde están las responsabilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Tal cual. Quizás tienes algún caso resaltante, llamativo, que te haya pasado en el bootcamp con alguna de las marcas que has asesorado. Bueno, yo creo que lo bonito de mi bootcamp, que yo creo que es todos están bienvenidos, Uh-huh. pero siempre con una entrevista identificando las expectativas y desafíos que tiene, ¿no? Porque al final quiero generar calidad y impacto que puedes aplicar. Claro. ¿No? Entonces lo bonito que estoy viendo es que bien puede ser una persona de finanzas, puede ser una persona de tecnología, puede ser una persona de marketing o de producto o de operaciones. Cuando entran, logran aplicar lo que necesitan para ser mejor profesionalmente. Claro. Entonces, ¿qué saco acá es growth no es solo para personas que trabajan en growth. Claro. Growth es para toda la empresa, ¿no? El entendimiento en común de todo ello. Y a veces las personas que trabajan en producto o tecnología que luego emprenden cómo hacer growth pueden generar sus propios productos muy bonitos y hacerla aplicar. Entonces, son empresas de emprendimiento, son corporates, son personas que en su propia voluntad se unen a mi bootcamp, ¿no? Y siempre busco personas que están dispuestos de participar, ¿no? Como el fórmula importante, input es igual a output. Claro. ¿no? Si no pones nada, claro, no vas a llevar nada. Claro. Entonces, el grow es el output. ¿no? Entonces, si metes más, se cuestiona, si traes tus casos a la clase, llevas mucho más. Claro. En vez de solo escuchar, ¿no? Y si solo quieres escuchar, hay tales lugares mejores que yo. Con un montón de información. ¿no? Que tienen la teoría súper bien desarrollada también. Total. ¿Qué herramientas consideras, o software quizás más específicos, consideras útiles en tu día a día en este rol de Grow? Depende del canal de atracción que estás teniendo. ¿Cuáles son las que quizás más usas tú? ¿O las que recomiendas? Pero entonces el primero es en qué canal estoy generando negocio y luego cómo aseguro que este canal sea el mejor canal en acquisition. Luego cómo genero el hábito o cómo mantengo a estos usuarios activos y depende del tipo de negocio, ¿no? Entonces, claro. B2B, B2C, SaaS,
transaccional, y por cada negocio tiene su propio herramientas. Como ya te dije en la conversación, Sí. la herramienta no es la solución. Claro, ¿no? es Pero algo que usas. si quieres saber un poco más de qué pasa en tu página web, tienes Hotjar. Si quieres medir, tienes Lejo de Mixpanel hasta Analytics, hasta otras, ¿no? Entonces, por cada tipo de tesis o casos, tienes herramientas que te facilitan. Claro. Y luego, cómo optimizas o cómo usas esas herramientas para que cuando lo pagas, la aproveches de forma adecuada. Súper. Pasemos a una sesión de preguntas rápidas. ¿Libro favorito, curso, programa o alguno que recomiendas? Aparte, obviamente. Sí, el Reforge creo que es súper bueno. Luego abro ahorita mi audible de Kindle. How to Win Friends y Influence People. Buena, sí. The Cold Start Problem and the Luchen. Me gustaba también Startup CEO para entender un poco más cómo piensan los CEOs de startups. Luego, sí. el Be Smarter Than Your Lawyer, ¿no? Es como un libro que habla un poco más de esto. Acaba de escuchar The E-Myth de Michael E. Gerber, que es súper interesante para pensar que si cualquier negocio que tienes, que si fueras una franquicia, como McDonald's, ¿no? Cómo estandarizas tus procesos. Súper. Extreme Ownership, Radical Candor, Crossing the Chasm. Hay un montón. Entonces, me queda claro que lees bastante. Escucho bastante. Luego tienes Lenny, el podcast de Lenny de Estados Unidos. Creo que es Canadá o Estados Unidos. Súper bueno, que hace entrevistas. Entonces yo trato de buscar dónde está el contenido y luego, si sea por audio mejor, pero es como yo estudio y trato de siempre sacar accionables de cuando estoy escuchando algo. Vamos para escuchar. El escuchar es luego ya como llevas al accionable, ¿no? Claro, total. ¿Alguna marca que admires por el gran trabajo de Grow, que es de marketing que está haciendo? Esas consultas muy difíciles y no puedes ver en la cocina. Pero desde mi perspectiva hay este emprendimiento de Bitso. No sé si ubicas Bitso. Bitso, me suena. Cripto. Desde de no estar cerca pude conocer a los fundadores. Me daba el sentimiento de resiliencia, como obviamente tiene con esos tipos de productos, y la construcción desde etapas tempranas hasta hoy, ¿no? Creo que admiro cómo pudieron hacer esto, ¿no? Porque en cripto ya tienes buenos momentos y menos buenos momentos, y el uso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que Bitso es para mí un ejemplo interesante como no bootstrap, pero cómo identificar los momentos adecuados para capturar el mercado. Obviamente, como cada empresa ya tuvieron sus ajustes, digamos, de planilla, todo eso, pero creo que ese me gustaba mucho verlo, ¿no? Súper. Ahora, considerando que no todo necesariamente es trabajo, que hay que, digamos, relajar la mente un poco, ¿qué es lo que sueles hacer en tus tiempos libres? Bueno, estar con mi familia, hacer caja china o parrilla, jugar pao, jugar pichanga, ver Netflix, comer rico. Bueno, es eso. Hacer Fórmula 1 también. Ya inicia pronto. O cuando ya están escuchando, ya está la temporada iniciando. Ya. Sí. Ahora, hablemos quizás de las personas más jóvenes que quieren entrar al mundo del grow o de marketing. ¿Cuál es quizás el consejo más importante que podrías darles si quisieran seguir un camino como el que tú has seguido? ¿A qué retos se van a enfrentar y cómo deberían gestionarlo? Siempre hambre de aprender, cuestionar, generar un criterio de cuestionamiento adecuado, buscar arreglar con las personas que inspiran y nunca dejar de aprender. Claro. Dentro de la interacción que has tenido quizás con personas jóvenes que están aprendiendo en el proceso de grow y marketing, ¿cuál es quizás el error que normalmente ves que se comete más? Quedarse mucho en la parte hard skills o como habilidades duras, sí, ¿no? o técnicos, pero luego olvidar un poco desarrollar estas habilidades blandas. Ajá. ¿Cuál de ellas consideras la más importante? Bueno, hay comunicación, cómo presentar, hay un montón, ¿no? de esas habilidades blandas que son esenciales cuando ya vas creciendo.
como persona. Si tuvieras que reclutar a una persona, o cuando reclutas a una persona, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué perfil buscas? ¿Cómo lo armarías, digamos? Depende del rol, pero siempre trataría de identificar si esta persona tiene el mismo alineamiento sobre los objetivos o, mejor dicho, los valores de la empresa y cómo piensa de la industria. Y luego, cómo cuestionas cómo resuelva desafíos que se enfrenta. Porque hoy día, obviamente podemos decir que todos sabemos, pero no sabemos todo. Cómo usamos esos recursos para aplicar y ser mejor en ello. Y cómo sea esta curva de aprendizaje, ¿no? Luego, obviamente, depende del rol, pero siempre un background de data es importante desde mi punto de vista. Pero si buscas a una persona muy creativa por un rol creativo, no sueles encontrar ello. Entonces, eso, porque las temas técnicas se puede aprender. Claro, ¿no? total. Y si hablamos de que, supongamos que tú necesitas contratar a un Grow Analyst, ¿qué hard skills buscarías? Un Growth Analyst que tiene experiencia ya haber trabajado en ello. Okay. Seasoned Analyst posiblemente tiene un par de años de experiencia, ¿no? No debe estar como Growth, pero más en... puede ser cualquier tipo de rubro, digamos. ¿Qué más? Como te acabo de mencionar, ¿no? Estas habilidades que necesita, porque si entrenas o das recursos y el curva de aprendizaje a esas personas, ya puedes despegar de forma adecuada. Súper. Vamos a un par de preguntas un poco más personales o de introspección. Es un poco difícil, creo, pero a ver, vamos a probar. Imagina que mañana te encuentras con tu yo, Auk, que tiene 70 años. Ya. Y tú le preguntas, ¿qué logramos? ¿Qué logré? No, ¿Qué quisieras que te responda? Disfrutar el camino personal y profesional, ¿no? Eso. Creo que es lo más importante que yo creo, porque si disfrutas lo que haces, automáticamente viene el resto, ¿no? Es cierto. Y por último, quizás, ¿cómo te ves a 5 años? Que es la pregunta normalmente en entrevista, pero ¿tú cómo te ves en 5 años? Pregunta aburrida, ¿no? El de 5 años, no lo sé. Acabo de iniciar con mi propia consultora, ¿no? Entonces tengo un sueño súper grande de crear una marca o una certificación. Entonces, si logro esto en 5 años, globalmente sería bonito. Súper. Si tuvieras que darle un consejo quizás a todas las personas que están viendo, que sé que van a ser miles, este podcast, ¿qué consejo les darías a todos los que miran, que aspiran a convertirse en especialistas en grow, en marketing, en generar impacto, en hacer crecer empresas? ¿Qué consejo corto les darías? Lánzate nomás. Súper. Te agradezco mucho, Auk, por este espacio, este tiempo. La verdad es que nos has dado bastante información muy interesante y obviamente estamos seguros de que esto va a impactar mucho en las generaciones nuevas, ¿no? Que buscan aprender grow, en cómo también los coordinadores, analistas, jefes de marketing están mirando el grow para poder aplicar sus empresas. Excelente. Así que nada, muchas gracias por tu tiempo y nos estamos viendo. A ti, Jesús. Muchas gracias por el espacio. Gustas.